¿Por qué una nación tan pequeña como Israel está en el centro de cada conflicto mundial? ¿Por qué cada enemigo quiere borrarla del mapa? Lo que muchos llaman política, Dios lo llama profecía. Y lo que ves hoy en las noticias ya fue escrito hace miles de años en la Biblia. Israel no es solo un país, es la señal viva de que Dios está cumpliendo su plan. Y si Dios cumple con Israel, también cumplirá contigo. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar cambiará tu manera de ver la historia y tu fe. Cuando miramos hacia Israel, no podemos verla como una simple nación del Medio Oriente. Israel no es un accidente geográfico ni un pueblo surgido por voluntad humana. Es el resultado de un acto soberano de Dios. Desde los antiguos tiempos, en medio del desierto y la esclavitud, Dios puso sus ojos sobre un pueblo débil, pequeño, insignificante a los ojos del mundo, pero precioso a los ojos del cielo. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, declara con poder: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Lo escuchaste bien? No fue Israel quien eligió a Dios, fue Dios quien eligió a Israel. ¿Pero por qué los escogió? ¿Cuál era el propósito de esa elección? El Señor no los eligió por ser numerosos ni poderosos. De hecho, en el versículo 7 Él aclara: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fue un acto de amor, de gracia, de pacto eterno. Israel fue llamado a ser un reflejo de la santidad de Dios entre las naciones. Fue el pueblo a través del cual se reveló la ley, se levantaron los profetas y llegó finalmente el Salvador del mundo. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5 lo confirman, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pero escúcheme con atención: toda elección divina desata oposición. Cuando Dios escoge a alguien para cumplir un propósito eterno, el infierno se sacude. Y con Israel no fue la excepción. Desde Abraham hasta nuestros días, el enemigo ha intentado destruir lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque Israel no solo representa una nación, representa el plan redentor de Dios. Israel es señal profética viva. Cada ataque que ha sufrido, cada guerra, cada exilio, cada intento de exterminio, es el eco de una batalla espiritual mucho más profunda de lo que los ojos humanos pueden ver. Detrás de los titulares de prensa, detrás de los conflictos políticos, hay un conflicto invisible entre luz y tinieblas. Porque si el enemigo logra destruir a Israel, intentará borrar las huellas del plan divino. Pero hay algo que el mundo no entiende y que el enemigo no puede detener. Dios ha hecho un pacto con Israel y Dios no rompe pactos. Él no miente, Él no olvida. Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36 dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, si faltaren estas ordenanzas delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará. Así como el sol sale cada día, así es firme el pacto de Dios con su pueblo. Y es en este punto que debemos ir más profundo, porque si Israel fue escogido por Dios, si tiene un papel crucial en la historia redentora, ¿por qué entonces es tan atacado? ¿Por qué tantas naciones se levantan contra él? ¿Por qué aún en nuestros días el nombre de Israel causa división y conflicto en todo el mundo? La respuesta está
en la dimensión espiritual del conflicto. Y eso es lo que veremos en el siguiente punto. Ahora que entendemos que Israel fue escogido por Dios con un propósito eterno, debemos mirar más allá de lo visible. Lo que ocurre con Israel no es simplemente geopolítica, no son solo decisiones diplomáticas o rivalidades territoriales. Lo que Israel enfrenta es una guerra que se libra desde los cielos, una batalla espiritual que comenzó mucho antes de que existiera un mapa o una bandera. Es una lucha entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nos revela un misterio que explica esta guerra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, símbolo claro de Satanás, no está en guerra contra todos. Él tiene un blanco específico, la mujer y su descendencia. Y aunque esta profecía apunta al pueblo de Dios en general, incluye directamente a Israel, porque de Israel vino el Mesías y es a través de Israel que el plan de redención fue desplegado. Es decir, el enemigo odia todo lo que representa ese pueblo, porque recuerda cada vez que lo ve que fue derrotado. Desde el principio, Satanás ha tratado de interrumpir el linaje mesiánico. En Egipto ordenó la muerte de los hijos varones hebreos. En Persia usó a Amán para tramar un genocidio. En Belén movió a Herodes para asesinar a los niños. En el siglo XX usó el régimen nazi para exterminar 6 millones de judíos. Y aún hoy, en el año 2025, el odio contra Israel sigue vivo. ¿Por qué? Porque esta guerra no es nueva, es milenaria. El conflicto no es simplemente contra un territorio, es contra un propósito, es contra una promesa, es contra una herencia. Cuando Satanás ve a Israel, no ve solo a un pueblo, ve el testimonio vivo de que Dios es fiel, de que su palabra se cumple, de que su pacto no cambia, y eso lo enfurece. Por eso, cada vez que ves una noticia donde Israel está bajo ataque, donde se alzan voces para destruirlo, donde se firma una resolución para aislarlo, entiéndelo bien, no estás viendo política, estás viendo una batalla espiritual reflejada en la tierra. El enemigo ataca lo que Dios ama, ataca lo que representa amenaza para su reino de oscuridad. Y si Dios ha dicho que Jerusalén será el lugar desde donde reinará el Mesías, entonces es natural que el infierno entero quiera arrebatar ese territorio, destruir ese pueblo, borrar su historia, reescribir su identidad. Pero no puede, no podrá, porque Dios ha hablado. Este conflicto espiritual seguirá hasta que Cristo regrese. Y mientras tanto, tú y yo no podemos mantenernos indiferentes, porque lo que ocurre con Israel no es ajeno a la iglesia. Es parte de nuestro mismo linaje espiritual. Como dice Romanos 11, fuimos injertados en el olivo. Lo que le afecta a ellos, nos afecta a nosotros. Y si esa guerra espiritual está tan activa, si el enemigo sigue atacando con tanta furia, debemos preguntarnos algo más. ¿Acaso todo lo que Israel sufre es solo por persecución espiritual? ¿O también hay una dimensión de corrección divina? ¿Será que como pueblo escogido también enfrenta la disciplina de un Dios justo? Esa es la otra cara de esta historia. Y ahí es donde nos dirigimos ahora. Si todo lo que hemos visto hasta ahora revela una guerra espiritual antigua contra el pueblo escogido de Dios, hay algo aún más asombroso que debemos considerar. Nada de esto ha tomado a Dios por sorpresa. Cada conflicto, cada enemigo, cada levantamiento contra Israel ya estaba escrito. Fue profetizado siglos antes de que ocurriera. Dios, a través de sus profetas, nos dio señales claras para entender que Israel no solo es una nación,
sino un reloj profético que marca los tiempos del fin. Zacarías capítulo 12, versículo 3 nos entrega una de las profecías más contundentes respecto al futuro de Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Lo puedes ver, no dice algunas naciones, dice todas. Jerusalén será el centro del conflicto mundial. Y lo estamos viendo hoy, en este mismo año 2025. Las naciones están divididas por causa de Jerusalén. La ONU emite resoluciones. Las potencias toman posturas. Los titulares repiten los mismos patrones. Tensiones en la Franja de Gaza, enfrentamientos con Hezbolá, amenazas nucleares de Irán, conflictos internos, y todo gira alrededor de una pequeña franja de tierra que geográficamente no parece tener mucho valor, pero espiritualmente es el epicentro del plan de Dios. ¿Por qué tanta obsesión con Jerusalén? Porque desde allí, según las Escrituras, reinará el Mesías. Isaías capítulo 2, versículo 3 lo declara: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El enemigo lo sabe, el mundo lo ignora. Pero tú y yo no podemos darnos el lujo de vivir dormidos. Cada vez que ves a Israel en los titulares, recuerda esto: la profecía se está cumpliendo delante de tus ojos. No es casualidad, no es coincidencia, es cumplimiento. Jesús mismo lo anunció. En Mateo capítulo 24 dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y entre esas señales mencionó guerras, rumores de guerras, persecuciones, todo conectado con el pueblo del pacto. El Salmo 83 también habla de una coalición de naciones que buscarán borrar el nombre de Israel. Dijeron: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esa no es una estrategia moderna, es una antigua conspiración demoníaca que viene tomando forma a través de los siglos. Pero aquí está la clave: cada intento de destrucción, cada ataque profetizado, cada levantamiento de naciones solo confirma una verdad inquebrantable: la palabra de Dios es viva y se cumple al pie de la letra. Y si las profecías del juicio se están cumpliendo, también se cumplirán las profecías de restauración, de redención y de salvación, porque Dios no solo advirtió lo que vendría, también prometió cómo terminará. Ahora bien, si Israel fue profetizado como blanco de ataques, también fue advertido que la desobediencia traería consecuencias. No podemos hablar solo de la guerra espiritual y de la persecución externa sin tocar el otro lado de la historia, la disciplina de un Dios que ama, pero que también corrige. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Hasta aquí hemos comprendido que Israel ha sido atacado por fuerzas espirituales y que esos ataques fueron profetizados en las Escrituras con exactitud. Pero ahora debemos detenernos a observar una verdad que muchas veces se omite porque incomoda, y es esta: Dios también ha permitido el sufrimiento de Israel como parte de su disciplina amorosa. Hebreos capítulo 12 versículo 6 lo dice con claridad: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, Dios corrige, no porque haya rechazado a su pueblo, sino precisamente porque lo ama. La disciplina es una expresión de pacto. El castigo de Dios nunca es abandono, es restauración en proceso. Desde el Antiguo Testamento vemos este principio en acción. Cuando Israel obedecía, era bendecido. Cuando se rebelaba, el Señor levantaba naciones enemigas para traerlos al arrepentimiento. No fue Babilonia,
la que conquistó Jerusalén por su propio poder. Fue Dios quien les permitió avanzar porque su pueblo se había apartado del pacto. Jeremías capítulo 25, versículo 9 dice: He aquí enviaré y tomaré a todas las familias del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. ¿Te das cuenta? Nabucodonosor fue instrumento en las manos del Dios justo. No fue un acto de olvido, sino una obra de amor correctivo. Israel rompió el pacto muchas veces. Se entregó a la idolatría, menospreció la ley, ignoró a los profetas. Pero aún en medio del juicio, Dios siempre dejó una puerta abierta para el regreso. Isaías capítulo 1, versículo 18 declara: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El corazón de Dios siempre ha sido la restauración, nunca el rechazo eterno. Incluso hoy muchos miran los sufrimientos de Israel, las guerras, los atentados, la presión internacional y se preguntan: ¿dónde está Dios? Pero la verdad es que Él está ahí, permitiendo que a través del dolor su pueblo vuelva su rostro a Él. Así como el hijo pródigo tuvo que llegar al fondo para reconocer a su padre, así también Israel será llevado al quebrantamiento para reencontrarse con su Redentor. El profeta Oseas habló de esto con una ternura impresionante. En el capítulo 2, versículo 14, Dios dice: He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto no es el fin, es el escenario donde Dios restaura el pacto y habla al corazón. Y esa restauración no es simbólica ni espiritual solamente, es real, futura, literal. Hay un tiempo profetizado en el que todo Israel será salvo, en el que reconocerán al Mesías, en el que su dolor se convertirá en gozo eterno. Porque Dios no termina su historia en disciplina, la termina en redención. Y hacia esa promesa gloriosa nos dirigimos en el último punto. Después de siglos de guerra, persecución, exilio y disciplina, podría parecer que Israel está destinado a vivir en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero eso sería ignorar lo más glorioso de toda esta historia. Dios no ha terminado con Israel. Él ha prometido restaurarlo y todo lo que Él promete lo cumple. En Romanos capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo escribe con absoluta claridad: y todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta no es una expresión simbólica ni una metáfora espiritual, es una promesa profética, un anuncio firme de que llegará el día en que Israel como nación reconocerá a Jesús como el Mesías que esperaban. La historia de Israel no termina en el exilio, termina en el encuentro. No finaliza con persecución, sino con redención. Porque así como el primer pacto fue quebrantado, el nuevo pacto será aceptado. Zacarías capítulo 12, versículo 10 lo anticipa de manera conmovedora: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ese día vendrá, el velo será quitado, el corazón será quebrantado, y los ojos espirituales de un pueblo entero serán abiertos para ver al que vino, murió y resucitó por ellos. Dios no olvida a los suyos. Aunque el mundo se canse de Israel, aunque las naciones lo rechacen, aunque el enemigo lo odie, Dios aún lo llama su pueblo. Como dice Jeremías capítulo 31, versículo 3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La restauración no será parcial, será total.
Israel será restaurado espiritualmente al reconocer al Hijo de Dios. Será restaurado físicamente cuando el Mesías regrese a reinar desde Jerusalén. Será restaurado como testimonio eterno de que la fidelidad de Dios es más fuerte que la infidelidad del hombre. Y esta restauración no es solo para ellos, es también una señal para la iglesia. Porque si Dios es capaz de cumplir su promesa a un pueblo que lo rechazó, ¿cuánto más la cumplirá contigo que has creído? Si Dios puede traer de vuelta a un hijo rebelde después de 2000 años de historia, entonces ningún corazón está demasiado lejos, ninguna familia está demasiado perdida, ningún llamado está demasiado muerto. Pero mientras esperamos ese glorioso día, tenemos una responsabilidad. No solo debemos observar desde lejos el cumplimiento de estas promesas, debemos participar, orar, interceder, predicar, comprender. Porque lo que ocurre en Israel no está desconectado de nosotros. Somos parte del mismo cuerpo, del mismo plan, de la misma victoria. Y aquí es donde cerramos esta palabra con una verdad que no podemos ignorar. La iglesia tiene un llamado urgente en este tiempo profético, un rol vital, y de eso hablaremos ahora en el cierre de esta predicación. Después de todo lo que hemos visto, la elección divina de Israel, el conflicto espiritual que lo rodea, las profecías cumplidas, la disciplina de Dios y las promesas de restauración, la pregunta inevitable es: ¿y nosotros qué? ¿Cuál es el papel de la iglesia en todo esto? Debemos mirar desde la distancia cómo se desarrolla el plan de Dios con Israel, o hay algo que se espera de nosotros. El Salmo 122, versículo 6 responde con claridad: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. No es una sugerencia, es un mandato. Es una invitación directa del cielo para que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, se levante en intercesión. El silencio de la iglesia ante el sufrimiento de Israel no es neutralidad, es indiferencia. Y la indiferencia ante el plan de Dios es ignorancia espiritual. Pablo lo advirtió en Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, no te olvides de tus raíces, no te desconectes del olivo al que fuiste injertado. El plan de Dios no es exclusivo, es inclusivo. Israel y la iglesia no son enemigos ni reemplazos, son piezas complementarias en la historia redentora. El Mesías vino a través de Israel y regresará cuando Israel le reconozca. Y mientras ese día llega, la iglesia tiene una tarea clara: orar, interceder, proclamar, enseñar, estar espiritualmente despierta. Muchos buscan la paz para Jerusalén a través de tratados, diplomacia, cumbres internacionales, pero la paz verdadera no vendrá por acuerdos firmados por hombres. La paz vendrá cuando el príncipe de paz, Jesucristo, se siente en su trono en Jerusalén. Isaías capítulo 9, versículo 6 lo profetizó. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta que Él venga, nosotros somos su voz en la tierra, somos la sal, somos la luz. Y eso incluye levantar nuestra voz por Israel, interceder por su restauración y preparar a la iglesia para el cumplimiento de todas las cosas. Cada vez que veas una noticia sobre Jerusalén, que leas un titular sobre ataques o tensiones, que escuches rumores de guerra, no te alarmes, arrodíllate, ora, clama. Recuerda que estás viendo el reloj profético avanzar y recuerda que mientras haya aliento en ti, tienes una misión: colaborar con el cielo, ser parte del plan, mantener viva la verdad.
porque cuando Dios termine su obra con Israel, también terminará su obra contigo. Y ese día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Desde Jerusalén, desde los confines de la tierra, todo ojo le verá. Israel no ha sido perseguido por casualidad, no ha sido odiado sin razón, ha sido atacado porque es el testimonio vivo de que Dios cumple sus promesas. Cada enemigo que se ha levantado contra él, cada imperio que ha intentado borrarlo del mapa, cada siglo de dispersión, solo ha servido para confirmar que la palabra de Dios no falla. Si Dios preservó a Israel en medio del fuego, lo guardará a ti. Si Dios disciplinó a su pueblo, pero lo sigue amando, también te corregirá a ti para restaurarte. Si Dios prometió que volvería a traerlos del exilio y hoy, en pleno siglo XXI, Israel volvió a nacer como nación, entonces no hay promesa en tu vida que Él no pueda cumplir. Israel es la señal de que Dios no miente. Israel es la prueba de que lo que Él empieza, lo termina. Y si Él lo hizo con una nación entera, ¿cómo no lo hará contigo? Así que la próxima vez que veas a Israel en las noticias, no solo veas una tierra en conflicto, veas una historia viva que te recuerda algo. El mismo Dios que guarda a Israel es el Dios que guarda tu vida. El mismo Dios que no se olvida de su pueblo, no se ha olvidado de ti. Y si Él cumple con Israel, también cumplirá contigo. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias porque tus caminos son eternos y tus promesas jamás fallan. Gracias por tu fidelidad hacia Israel, porque a través de ellos revelaste tu gloria, tu ley y la venida de nuestro Salvador. Hoy, como tu iglesia, nos humillamos delante de ti y te pedimos que abras nuestros ojos para comprender el peso espiritual de lo que ocurre en tu tierra santa. Derrama tu paz sobre Jerusalén, protege a tu pueblo de los que buscan su destrucción y levanta intercesores en cada rincón del mundo que clamen por tu voluntad. Señor, también oramos por cada corazón que hoy ha escuchado este mensaje. Que tu Espíritu Santo despierte pasión por tu palabra, que encienda el fuego por tu verdad y que nos hagas partícipes activos en tu plan eterno. Ayúdanos a ser fieles, vigilantes y entendidos en los tiempos. Y que así como cumples tus promesas con Israel, también las cumplas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si hoy has comprendido que Israel no es un tema político, sino un propósito eterno, entonces no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien más. Haz que otros también despierten a la verdad de las Escrituras. Que el mundo escuche lo que Dios está haciendo y que la iglesia vuelva su rostro hacia Jerusalén. Comparte este video, ora con nosotros y sé parte del mover de Dios en estos tiempos proféticos. Porque mientras Israel marca el ritmo del reloj profético, la iglesia debe marcar el ritmo de la oración. Amén.